del alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Estimados hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago, en esta oportunidad en el capítulo número 3, del versículo 3 al 12, el control de la lengua. Continuamos entonces con el capítulo número 3. La vez anterior vimos del versículo 1 al 2, y en esta oportunidad veremos del 3 al 12, el control de la lengua. Y le damos lectura en el nombre del Señor a estos pasajes, versículo 3 al 12. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Así es, la lengua es un pequeño músculo, pero grande
en poder. De hecho, Juan Calvino dijo: nada hay más resbaloso o suelto como la lengua. Y para demostrar esta enseñanza, el apóstol Santiago presenta algunas descripciones pequeñas, pero poderosas también en sus efectos. Empieza en su versículo número 3, como ya lo ha hecho en 6 oportunidades, aquí. Es una manera, entonces, de introducir alguna ilustración. Y como si alguien de su auditorio no comprendiera lo que Santiago está diciendo, entonces, ¿cómo es posible que un pequeño miembro, ¿cierto?, del cuerpo, como la lengua, puede ejercer tanta influencia? Entonces Santiago presenta 3 ilustraciones que muestran de cómo un poderoso miembro del cuerpo puede ejercer influencia sobre cosas tan grandes. La primera ilustración que presenta Santiago en el versículo número 3 son los caballos. Y esta palabra solo aquí y en el Apocalipsis aparece. El freno en los caballos se coloca con el fin de que obedezcan y la persona que los conduce los pueda dirigir. De esa manera, este pesado animal con este pesado cuerpo es controlado y guiado por el cabestro en su hocico. Es un ejemplo claro, ¿cierto?, de cómo un miembro pequeño puede controlar e influenciar sobre todo el cuerpo de un animal tan grande. Y algo parecido ocurre cuando Santiago dice en el versículo número 3, mirad también las naves, como segundo ejemplo, mirad, como una expresión de asombro, ¿cierto? Como una expresión de asombro frente a algo curioso, como algo tan grande, ¿cierto?, como las naves, una embarcación gigante, pueda ser gobernada, como él dice, por un pequeño timón. Y la tercera ilustración es la de un pequeño fuego, que es suficiente, ¿cierto?, para poder encender un gran bosque. De la misma forma es la capacidad de este órgano que es la lengua, una capacidad destructiva. En tiempo de Santiago, si hoy día tenemos dificultades, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos estados, hay un incendio de varios tiempos que ha sido muy difícil de poder extinguirlo. Nosotros vivimos la experiencia hace tiempo atrás en el sur de Chile. Pero en los tiempos de Santiago era casi imposible poder apagar un bosque. En nuestros tiempos, si es dificultoso, con todos los avances y herramientas que tenemos, en el tiempo de Santiago, un incendio prácticamente en un bosque era imposible poder apagarlo. Y la frase dice que se jacta de grandes cosas, dice el pasaje de la palabra. Es decir, a pesar de que la lengua es un pequeño órgano, se mantiene erguida a pesar de lo que hace, a pesar de lo que dice. La lengua, dice Santiago, es como un fuego, que es una característica del libro de Santiago, pero también es una metáfora característica en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 16:27 y también en el Salmo 120, versículo 3 y 4. Y él dice que inflama, ¿cierto?, la rueda de la creación, es decir, todo el ciclo, el curso de la vida, en cada una de las diferentes relaciones que se pueda tener humanamente. Y el origen de semejante fuego es provocado precisamente por este pequeño órgano, por la lengua, que se encuentra, dice, en el infierno, o sea que lo mantiene al rojo vivo. Y el infierno, el Llena o el Hades, es considerado como el lugar de castigo
en el cual los encarcelados y estaban encarcelados los espíritus, ¿cierto? Malos. Y aquí Santiago se refiere a este lugar como la fuente del mal, el llena, el fuego. Y de esta manera, por primera vez, se refiere a que el autor de la maldad precisamente es el enemigo, Satanás. Este sirviente le enseñó a su amo una gran lección, que es válida también para nosotros, porque la lengua es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Alguien dijo que el más feroz de los monstruos en el mundo tiene su cueva precisamente detrás de los dientes. Asimismo, dice él, versículo 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, en el versículo número 7, Santiago, él dice, ahora pasa al tema de la naturaleza. Toda naturaleza de bestia y de ave, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Bueno, si bien es cierto, ha sido domada por la naturaleza humana, todo ser viviente, todo animal, pero la lengua es un órgano incontrolable. El Señor Jesús en una oportunidad dijo, generación de víboras, ¿no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también David, en el Salmo 141, versículo 3, él dijo, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa fue la petición que hizo David. Hermanos, entre las armas mortales de los poderes opresores del mundo, ha sido utilizada en forma sistemática la lengua para poder someter al tercer mundo. La utilización, por ejemplo, de rumores como recursos tácticos y estratégicos, cuya finalidad es provocar temor y terror, también para desmoralizar al oponente, para sembrar desesperanza, para acobardarlo, para crear desunión también en los pueblos como una estrategia. Este es un artimaña de antaño. De hecho, hermano, nosotros debemos recordar que Goliat estaba insultando al pueblo de Dios y ellos estaban todos confundidos, amedrentados, estaban temerosos, acobardados, habían retrocedido y por varios días, a través de las palabras de Goliat, el pueblo estaba en esa condición. Y nada menos que Goliat se burlaba no solamente de ellos con sus improperios y amenazas, sino del Dios vivo. Por eso el uso inteligente de la lengua para el mal ha resultado una verdadera maldición para las sociedades enteras desde el mismo jardín del Edén, con palabras engañosas de la serpiente, cuyo discurso es el mismo de hoy, y que naciones enteras siguen cayendo bajo su discurso del engaño que serán como Dios. Lamentablemente. Y Santiago clama por esto, que esto no debe ser así. Y lo peor de todo, que estos recursos lingüísticos, digo yo, se utiliza de mal manera y lo peor es que lo utilizan en la misma comunidad de fe, creyentes. Por eso él dice, esto no puede ser así. Y frente a estas realidades, el mensaje es pertinente en este tiempo y también necesario. Por eso el autor describe la perversidad de la lengua de dos maneras. Que la lengua es indomable, dice él en el versículo número 8. Es como una bestia sin domesticar.
Y cuando Dios creó al ser humano, le ordenó, por cierto, que se enseñorease de la creación. Y ahí está, cierto, del versículo 7, el tema de la creación. Pero a Santiago, Santiago nos exhorta que a diferencia que el hombre ha podido lograr dominar la creación, las bestias, las aves, ¿cierto? Pero no ha podido controlar y dominar tampoco la lengua. Nosotros debemos admitir, estimados hermanos, que nosotros también caemos en lo mismo. Nosotros también, como cristianos, muchas veces nos cuesta tener el control de la lengua y que muchas veces estamos muy lejos de lo que el Señor quiere con respecto a ella. Podemos estar en una oportunidad en el templo, podemos estar cantando, orando en el Espíritu, a lo mejor predicando la palabra, pero antes de salir del edificio, poder hacer un juicio respecto a alguien, hacer un comentario, a lo mejor algún comentario sarcástico, a poder hablar de alguien o hacer un comentario inapropiado en esa oportunidad. Santiago dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Una higuera no puede producir aceitunas y a su vez la vid tampoco puede producir higos, porque los árboles tienen su naturaleza y los frutos corresponden a sus respectivas plantas. Es la expresión de lo que esa planta es en su naturaleza. De igual modo entonces, lo que de nuestra boca sale y produce no es otra cosa lo que somos nosotros mismos. Y esto es lo que Jesús quería decir cuando señalaba de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Sin embargo, la lengua tiene un enorme potencial, estimados hermanos. No en vano, los poderes dominantes del mundo la han escogido a la lengua como un arma para el sometimiento de los pobres, como un arma usada por los políticos de todos los tiempos, que la han hecho como la lengua el arma preferida. Es por ello que es de suma importancia que nosotros podamos tener la lengua bajo nuestro control. Y cuando esto ocurre, la lengua entonces es usada en forma constructiva, es usada de bendición para otros, por ejemplo, por medio del mismo Evangelio. Tener el control entonces no significa que nosotros debamos guardar silencio cuando debamos hablar. Y tener el control no significa, por ejemplo, que nosotros debamos callar cuando debamos hacerlo. Entonces, debemos recordar que Jesús dijo esta verdad en la palabra del Señor, pero también en Hechos capítulo 7, versículo 56, debemos recordar la experiencia de Esteban. Cuando Esteban estaba hablando de que veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, los demás se tapaban sus oídos y arremetían con violencia en contra de él, porque no querían escuchar lo que Esteban estaba diciendo. También ocurrió, ¿cierto?, la experiencia de Juan el Bautista con la palabra, el poder de la palabra, con la proclamación de la palabra, cuando él denunció abiertamente el pecado de Herodes con Herodías, y ella, ¿cierto?, instigó a su hija Salomé para que danzara y de esa forma poder obtener la cabeza de Juan el Bautista. La tradición dice que Salomé, cuando una vez le entregó a su madre la cabeza de Juan el Bautista, ella se sacó una pinza del pelo y le clavó la lengua a Juan el Bautista. Y esto es una señal. ¿Por qué le clavó la lengua? Porque eso significaba el daño, ¿cierto?, que habían provocado las palabras, ¿cierto?, de la denuncia del pecado de Herodías con Herodes. Es por ello, estimados hermanos, que
tus palabras sean escritas o sean verbales, mis palabras sean escritas o verbales, tanto en tu casa como en tu trabajo, en el medio donde tú te desenvuelves, en tu comunidad, en tu congregación, deben ser para la gloria y honra de nuestro Señor, porque nuestra lengua necesita ser sometida al señorío de Jesucristo para ser usada de una manera constructiva y que sea de bendición para otros. El ser humano, por supuesto, Santiago dice que ningún humano la puede dominar. ¿Por qué? Porque esto solo se puede hacer a través del dominio y control del Espíritu Santo. Debemos recordar que muchas obras de Jesús fueron realizadas por medio de su palabra. Recordemos lo que dijo Pedro en Juan 6:68, cuando él le dijo: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este filósofo griego, Demóstenes, fíjese que él era tartamudo. Sin embargo, a fuerza de estudio, de trabajo, de tenacidad, logró superar su tartamudez y adquirir el notable talento de ser un gran orador a través de trabajo. Un amigo mío que se convirtió al Señor, un gran siervo de Dios actualmente, él tenía este problema de la tartamudez, como a muchos se nos enreda la lengua, pero él tenía una tartamudez bien grave. Él decía que antes de poder, se fue al ministerio, pero uno de los grandes problemas que él tenía era precisamente poder controlar su lengua. Y él sabía que iba a ser una de sus limitancias y uno de sus problemas al ejercer el ministerio, precisamente esta situación que él estaba viviendo. ¿Cómo podía predicar el Evangelio a tantas personas sin que él pudiera caer en la tartamudez? Él decía que se fue muchos días, muchos fines de semana, se iba a la playa y allá le predicaba a las gaviotas, como si estuviera predicándole a grandes multitudes. Entonces, a base de esfuerzo, así como Demóstenes, a base de trabajo, él también, y más la obra del Señor, se convirtió finalmente en un hombre que pudo controlar su lengua en este aspecto al menos, y controlar este problema que él tenía, y ahora es un gran predicador, es un gran siervo de Dios en la ciudad de Santiago. Yo en más de una oportunidad, estimados hermanos, he escuchado algunas personas mayores para justificar su falta de control de la lengua al decir la expresión, por ejemplo, como ya yo estoy viejito, entonces, o a nosotros los viejos, ya se nos permite decir cualquier cosa y todo ello se nos perdona. La verdad es que esta es una gran mentira. Como ya estamos viejitos, lo que debemos decir, tengo aún mayor control de la lengua, porque por la experiencia y por los años he podido aprender a controlar este pequeño órgano. Pero hermanos, si usted tiene problemas no de tartamudez con su lengua y que no puede controlarla, algunos se justifican también al decir algunas palabras. Por ejemplo, yo algunos he escuchado por ahí decir, yo las cosas las digo nomás. ¿Mm? Pero un cristiano no es así. Un cristiano tiene que ser dominado por el Espíritu Santo y tener el control de su lengua. No es que las cosas yo las digo nomás, o no tengo pelos en la lengua, dicen otros. Para aquellos que no tienen pelos en la lengua y para aquellos que son ligeros de lengua, hay un remedio. El remedio se llama Jesucristo. Con el Señor podemos tener el control de nuestra lengua, incluso de aquella lengua que es lo más incontrolable, la más incontrolable. Muchos de nosotros somos impetuosos, pero a través de las experiencias complejas de la vida, el Señor y su Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y ha ido en ese aspecto dándonos la ayuda del Espíritu Santo para poder controlar nuestra lengua.
porque Él puede transformar nuestra lengua, hermanos, en un manantial de agua dulce, de tal manera que pueda ser de edificación y de bendición y pueda endulzar la vida de las personas que nos rodean. Recordando lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y nos preguntamos, ¿son nuestras palabras de edificación? ¿Nuestras palabras dan gracia a quienes nos escuchan? Si no es así, entonces pidamos al Señor y a su Espíritu Santo que nos ayude a controlar este pequeño miembro y poder tener el control de la lengua. Oremos, estimados hermanos. Señor nuestro, sabemos y conocemos el poder que tiene la lengua. Tú nos enviaste, Señor, en una gran comisión de ir y predicar la palabra. Y en eso debemos estar abocados, Señor, tu palabra. Por medio de tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Señor. Padre, gracias, porque tú nos enseñas, nuestro Señor, en esta hora, a que nosotros debemos tener el control de esta lengua. En esta hora tal vez nos ha hablado y nos ha hecho un examen de nosotros mismos, si nuestras palabras son de edificación y dan gracia a los oyentes. Señor bendito, pedimos el perdón por nuestros pecados y que en esta hora, Señor, volvamos a retomar esta tarea de estar controlando y dominando nuestra lengua y no simplemente hablar palabras y después justificarlas, incluso diciendo, pero si era verdad lo que dije, Señor, pero a lo mejor no fue tu voluntad decirlo. Pero ayúdanos también a hablar cuando debamos hablar y no callar cuando debamos hablar. Señor nuestro, te pedimos que como pueblo tuyo pueda salir de nuestras bocas, Señor, agua dulce, o Señor amado, palabras de edificación y bendición para los oyentes. Señor, rogamos en estos tiempos difíciles, sobre todo, Padre, donde vemos a un país dividido, Señor, donde vemos, Señor, a un país de hermanos en la fe. Por eso hay un mensaje apropiado, Santiago también, utilizando los medios de comunicación y redes sociales para poder herirse los unos a los otros cuando tú nos has llamado a la unidad. Oramos, Señor, por este país, en especialmente ya estar a una semana Señor, de ir a las urnas para votar, para usar bien nuestra lengua. Señor, la usemos con temor y temblor, y que pueda ser edificación para los demás. Señor, que sea, Padre, una palabra de gracia para los demás. Oramos por este país, aprovechamos la oportunidad para orar, que tanto te necesita, Señor. Y, Señor, ayúdanos a nosotros los cristianos a no dividirnos más, sino a estar unidos, Señor, bajo el alero de tu palabra. Gracias te damos por Santiago, porque nos recuerda que debemos, Señor, trabajar por medio de tu Espíritu Santo a tener el control de nuestra lengua. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Amén.